Bueno, en primer lugar quería darles mis saludos a los organizadores del 17 Coloquio de Estudiantes de Geografía de la Universidad de San Marcos, y creo que es muy importante resaltar que desde hace unos años se ha dado un giro a estas presentaciones, pues lo que venía ocurriendo desde los primeros coloquios, creo que desde los primeros 10, es que los estudiantes organizaban un evento importante, claro, pero basado principalmente en la presentación de profesores y de invitados externos, ¿no? Y fue hace unos años, unos 5 años atrás, en que varios profesores alentamos a los estudiantes a que ellos fuesen los protagonistas, ¿no? Y que a la inversa ellos tuviesen a su cargo el mayor número de presentaciones, y los profesores actuar como panel, ¿no? O en algunos casos, panel de comentarios, o en algunas sesiones de presentación, de ponencias especiales sobre algunos temas destacados, ¿no? Entonces, felicito a los organizadores por seguir con esta línea, que es lo más importante, que es que los estudiantes se sientan alentados, ¿no? A profundizar los trabajos que vienen haciendo en los cursos, y que entonces tengan también, se armen de la valentía, del coraje para hacer una presentación, y que es algo importante en la preparación que tienen que hacer, pues la vida profesional les va a exigir eso, ¿no? Ya no solamente si son docentes, sino los mismos resultados de los trabajos técnicos hay que exponerlos, ¿no? Hay que exponerlos ante los directores, hay que exponerlo en auditorios que las instituciones hacen, ¿no? O ante equipos con los cuales están trabajando o están compitiendo, ¿no? Entonces es muy importante para la formación de los nuevos geógrafos estos eventos, ¿no? Entonces yo voy a tratar sobre este tema, que lo he escogido pensando en lo que Xavier, que es que ha estado a la cabeza de la organización, pero entiendo que es todo un equipo que ha venido trabajando. Le planteé que si estamos en el año ya a puertas del bicentenario, ¿no? A menos de un año, entonces de lo que cabía hablar era de nuestra trayectoria en el país, ¿no? La trayectoria en el país y el papel que entonces le corresponde a los geógrafos en este camino que nosotros tenemos que transitar como profesionales que participan en las decisiones sobre el desarrollo, ¿no? En diferentes instancias. Y bueno, entonces, y que el coronavirus, la pandemia, es un hecho de trascendencia mundial, pero sus consecuencias se verán más adelante, ¿no? Entonces, quién sabe si con la vacuna que se empiece a aplicar el próximo año o en el subsiguiente ya nos habremos olvidado del coronavirus, ¿no? No sabemos, pero no podemos dejar de pensar en los 200 años de existencia que tenemos como país, ¿no? Y que teniendo 200 años de existencia, no se ha logrado en 2 siglos superar graves problemas, ¿no? Los problemas de la desigualdad, de la desigualdad social y de las desigualdades socioespaciales, ¿no? La tremenda diferencias que hay entre el litoral, los Andes y la Amazonía, en términos de acondicionamiento territorial, en términos de organización territorial, ¿no? Y cómo es que entonces el país ha ido teniendo esta configuración, ¿no? Esta organización que las sociedades han ido implementando sobre este territorio, ¿no? Entonces, el tema es el de la relación centro-periferia en el Perú, desde una perspectiva diacrónica, ¿no?
¿Y cuál es la perspectiva diacrónica? Es la perspectiva genética, ¿no? O sea, cómo se ha ido gestando el presente, ¿no? El presente, que es lo que los geógrafos estudian. Hay una geografía histórica, pero principalmente nuestra atención está centrada en el presente, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo hemos llegado a este presente? Con transformaciones que se han ido modelando en el territorio a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado? Entonces, es importante en la geografía, para poder entender el presente, tener una perspectiva diacrónica, ¿no? Es decir, genética, de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Y cuánto cuánto de lo que tenemos en el presente es herencia del pasado, ¿no? Hay elementos en el espacio que han ido desapareciendo porque hay otros objetos o prácticas o dinámicas que los han sustituido, pero hay otros que llegan hasta nuestros tiempos, ¿no? Y entonces estos objetos y acciones, como dice Milton Santos, o estos fijos y flujos, cómo han llegado a configurarse y cómo participan en la situación actual, ¿no? En el sistema actual, ¿no? Y entonces mi ponencia entonces trata sobre ver el Perú desde una perspectiva diacrónica, pero verlo desde un enfoque geográfico, ¿no? Y en la geografía tiene una importancia muy grande, en la geografía humana, el estudio de la relación centro-periferia, ¿no? Y entonces, ¿qué es la relación centro-periferia, ¿no? La había puesto más adelante, pero ahora la voy a explicar mejor al inicio, ¿no? La relación centro-periferia es una relación de inequidad, una relación que existe entre los países del mundo, ¿no? Y esta relación centro-periferia, que es una relación de dominio del centro sobre la periferia que está dominada, o sea, los dominantes son los del centro, y este centro ejerce un dominio, una subordina a la semiperiferia y a la periferia. Pero esta sería la organización del sistema mundo, la organización mundial, ¿no? Pero es una gráfica que representa las relaciones de poder, ¿no? ¿Eso qué significa? Que geométricamente los países centrales no están al medio de un espacio, ¿no? Porque aquí dentro de los países que se llaman países centrales, están las potencias, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, ¿no? Entonces, ellos son los países centrales, ¿no? Y los países periféricos somos nosotros, ¿no? América Latina, el mundo árabe, Asia Meridional, África subsahariana, ¿no? Esa es la periferia mundial. Y la semiperiferia serían las potencias emergentes, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Australia y Nueva Zelanda serían las semiperiferias, o sea, países que están convirtiéndose o son potencias emergentes, ¿no? Porque innegablemente China es una potencia económica y una potencia en varios campos, pero no es un país completamente desarrollado, ¿no? Hay una gran diferencia entre el área urbano-industrial y las áreas rurales, ¿no? Entonces, hay una desigualdad todavía grande en términos de desarrollo en este país tan grande que es China, ¿no? Igualmente Brasil es una potencia emergente, ¿no? Pero hay un Brasil que está en el sur, Río de Janeiro, Sao Paulo, ¿no? Todas las regiones, los estados del sur, y en el extremo opuesto está la Amazonía, el nordeste, ¿no? Entonces son países que tienen un poder económico, industrial grande, ¿no? Pero
se caracterizan todavía por no haber logrado un desarrollo homogéneo. Igualmente Rusia, ¿no? Y todos estos países son grandes en extensión, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Y entonces, este gráfico representa esta relación centro-periferia, ¿no? Entonces, en el centro están los que mandan, ¿no? Hay países estados, países que mandan, y los otros son los países subordinados o los que obedecen, ¿no? Los que tienen que obedecer, no tienen por ahora otra alternativa, ¿no? Entonces, esta relación centro-periferia fue estudiada desde la perspectiva de la geografía radical, ¿no? Y uno de los grandes estudiosos de la relación de centro-periferia es Immanuel Wallerstein, ¿no? Profesor de la Universidad de Nueva York, un científico social de fama mundial como el gran estudioso del capitalismo en sus diferentes fases, y que visitó nuestra universidad, ¿no? Hace como 15 años atrás, o un poco menos de años atrás. Él vino al Perú, vino a San Marcos, o sea, se presentó en San Marcos, y personalidades del mundo político vinieron al auditorio Ella Dunbar Temple, donde se presentó Immanuel Wallerstein. ¿Y eso por qué fue? Porque en la Facultad de Ciencias Sociales había una colaboración con gente de un país europeo, me parece que eran de los países nórdicos, y que estaban haciendo una colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales, y estaban muy bien conectados con el mundo académico mundial. Y invitaron a Wallerstein, y Wallerstein vino y dio su conferencia en el auditorio de la Dunbar Temple, ¿no? Y entonces un científico social de fama mundial, ¿no? Y que falleció el año pasado, ¿no? Y sus trabajos son muy estudiados. En el posgrado, en el doctorado que hice en Brasil, estudiamos en los cursos del doctorado, en uno de los cursos estudiamos la obra de Wallerstein, ¿no? Porque Wallerstein estaba formado en diferentes campos, en la economía, geopolítica, la historia, la sociología, y tiene un carácter muy geográfico sus estudios sobre el capitalismo, ¿no? En uno de sus libros, El capitalismo histórico, que mis alumnos de geografía económica han leído uno de los capítulos, hay un párrafo muy interesante, ¿no? Y dice que la concentración del capital en las zonas centrales generó estoy leyendo otra cosa, otro párrafo. Dice, los rumbos geográficos de las cadenas de mercancías no fueron casuales. Si todas estuviesen marcadas en mapas, podríamos notar que su forma era centrípeta, ¿no? Que sus puntos de origen eran múltiples, pero sus puntos de destino tendieron a converger para pocas áreas, ¿no? Eso quiere decir, en nuestro lenguaje corriente, que tendieron a moverse de las periferias para los centros o los núcleos de la economía mundo capitalista, ¿no? Y entonces, en este libro, que salió en el año 1900, fue publicado en 1981, Alain Renaud, que es un geógrafo francés, fue el primero que trabajó este tema de manera explícita, ¿no? Y de las amplias relaciones entre la sociedad, el espacio. El libro se llama así, Sociedad, Espacio y Justicia, ¿no? Y fue publicado en 1981 por este geógrafo francés, que es uno de los grandes autores sobre la relación centro-periferia, ¿no? Y si bien Wallerstein, que estaba yo hablando de él, comencé hablando de él trata de estas relaciones, como está en el párrafo que les he leído, ¿no?
pero quien hace un tratado específico sobre la relación centro-periferia es este geógrafo francés, Alain Renaud, ¿no? Y en este libro, Sociedad, Espacio y Justicia, publicado en 1981, él allí entonces desarrolla la noción de clases socioespaciales. Explican que entonces que hay una relación de dependencia, ¿no? De dependencia entre las áreas que entre el centro y la periferia hay una dependencia. Son pares inseparables, indisociables. El centro existe porque existe una periferia, y la periferia es periferia relativa a un centro, ¿no? Porque periferia, ¿de qué cosa sería? Entonces son indesligables, y los vínculos, las relaciones entre el centro y la periferia se dan a través de flujos. ¿Qué flujos? Flujos de capital, ¿no? Pero flujos de capital, de mercancías, de personas, de toma de decisiones, ¿no? Pero estos flujos van de la periferia al centro y del centro a la periferia, pero tienen un sentido diferente. Entonces, cuando hablamos de un movimiento de capital del centro a la periferia, ¿qué sería? Serían los créditos, los préstamos, ¿no? Nosotros tenemos que recurrir al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario, a pedirle prestado, ¿no? A la Unión Europea a pedirle prestado, ¿no? Y entonces ellos nos prestan. Entonces, del centro van los préstamos, los créditos a la periferia. Y de la periferia también hay un movimiento de capital, pero ¿en qué sentido? Es el pago de la deuda, ¿no? Y las mercancías, ¿qué mercancías son? Del centro hacia la periferia salen los productos de la industria, los productos manufacturados, las computadoras, los motores, los equipos de tecnología, ¿no? Y de la periferia hacia el centro, ¿qué mercancías vienen? Las materias primas, ¿no? Los minerales, los productos de la agroexportación. Y las personas, ¿no? Del centro hacia la periferia, ¿qué es lo que va? Asesores, ¿no? Asesores, ejecutivos. Y de la periferia hacia el centro se ha cerrado a la recepción de flujos de población, pero sí les interesa la población con alta calificación. Entonces, de la periferia hacia el centro se mueve, hay una fuga de talentos, ¿no? Una fuga de talentos, y también poblaciones de la periferia, como esas marchas de personas de Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos, atravesando México, ¿no? Y los federales esperándolos en la frontera para rechazarlos, ¿no? Y Trump, que quiere construir el muro a toda costa, ¿no? Entonces, esas son las relaciones. Del centro hacia la periferia se mueve, hay personas, pero son los asesores, los ejecutivos, ¿no? Y de la periferia hacia el centro son los que tratan de entrar a la periferia como mano de obra barata, al centro como mano de obra barata, o la fuga de talentos, que es bien recibida en el centro, ¿no? Y las decisiones, las tomas de decisiones, ¿no? Las demandas que vienen del centro, ¿no? Y también desde el punto de vista militar, también hay un flujo, ¿no? Un flujo de relaciones, de decisiones. Entonces, todas estas relaciones ya específicas entre el centro y la periferia fueron estudiadas por Alain Renaud, famoso geógrafo francés, ¿no? Que publicó este libro en 1981. Y él en su libro, que está en francés, ¿no? Como pueden ver, él trata de las múltiples relaciones que hay entre la periferia, entre el centro y la periferia, ¿no? Hay relaciones en que la periferia está totalmente dominada. Luego hay situaciones intermedias y hay otras situaciones en que la periferia se integra, ¿no? Entonces, las múltiples formas como se puede establecer esta relación fueron tratadas en el libro de Alain Renaud, ¿no? Y entonces, con este enfoque teórico, entonces quiero abordar el tema de mi ponencia, ¿no?
Y entonces, volver acá, ¿no? Y entonces preguntarnos cómo es que de un país pues voy a tomar como punto de referencia la independencia, porque estamos hablando de que estamos a pocos meses de cumplir 200 años de independencia, ¿no? Y entonces, antes de la independencia vienen los siglos de la colonia, ¿no? Y cuando llegan los españoles, lo que encuentran es este imperio, ¿no? de los incas. Y entonces yo he tomado diapositivas de mi tesis en doctoral, algunas diapositivas, y está en portugués, que es muy fácil de entender, y varios de los mapas han sido tomados del atlas de la región Cusco. Bueno, mi presentación para la tesis tiene muchas diapositivas, ¿no? Pero estas diapositivas, algunas son tomadas del atlas y retrabajadas, ¿no? Porque con fines de la tesis retrabajadas, ya hechas ya con el sistema de información geográfica, ¿no? Entonces la pregunta es cómo nosotros partimos de este punto, cómo es que se fue cambiando la configuración de nuestro territorio, ¿no? Y la configuración de nuestro territorio se va a cambiar en este vínculo entre que desde que nosotros nacimos ya estaba establecida esta relación con la metrópoli. La metrópoli, ¿dónde estaba? En España, ¿no? Y entonces nosotros éramos un área subordinada a la metrópoli. Y en este atlas de la región Cusco, que se toma como base, ¿no? Está esta imagen que muestra los límites del virreinato y las rutas que se van a establecer, ¿no? Y entonces un eje muy importante es el eje minero, el eje que involucra las minas de Potosí, ¿no? Y las minas del sur del país, y llegan hasta Lima, Callao, ¿no? Y luego va a haber, y entonces en este eje están los puntos de la plata, ¿no? De la producción de plata, de mercurio, ¿no? Y entonces en el sur del país, en el Cusco, que fue el centro del imperio, se va a establecer este circuito económico que va a ser el organizador de estas relaciones en el país, ¿no? Y entonces aquí tenemos ya más detalle de esta configuración, ¿no? Y más adelante, durante los siglos siguientes, y después de la independencia, es que van a ponerse en explotación otros recursos naturales. Y estos otros recursos naturales, materia prima, demandadas por los países centrales, van a responder a los tiempos que están viviendo los países centrales. Entonces, en 1780, ocurre aproximadamente por esos años, ocurre la primera revolución industrial, teniendo como sede, como núcleo, la Inglaterra y específicamente la ciudad de Manchester. Y es una revolución industrial basada en la industria textil, ¿no? Y entonces eso hace que cuando el Perú se independiza, hay un mercado importante para la lana y la fibra, ¿no? Y entonces se establece este eje ferroviario, el eje ferroviario que une Mollendo, Arequipa, con Juliaca, Puno. Y este eje es de una importancia muy grande, porque en este eje se llega a construir a mediados del siglo XIX, ¿no? O sea, varias décadas después de nuestra independencia, y lo paradójico es que es un país muy atrasado, muy pobre, ¿no?
y sin embargo se llega aquí a construir, a establecer en el territorio una de las formas de transporte más avanzado del mundo, ¿no? Que era el ferrocarril, ¿no? Y otro eje que se va a construir, que se construye también es el eje del ferrocarril central para la extracción de los minerales, ¿no? De las riquezas minerales de la Sierra Central, ¿no? Por otro lado están estas áreas de la explotación del caucho, ¿no? Y entonces esta construcción de ferroviaria corresponde a los tiempos de la primera revolución industrial. Y la demanda de caucho corresponde ya a la segunda revolución industrial, que es la revolución fordista, ¿no? Representada por el carro Ford, que es un emblema de la segunda revolución industrial, ¿no? Y en una primera etapa, los automóviles que necesitan la fabricación de las llantas, los neumáticos se hacen con caucho natural, ¿no? Y eso va a llevar a una feroz explotación de la Amazonía y la extracción del caucho natural hasta que comienza la era del petróleo y entonces ya se va a fabricar el caucho sobre la base del petróleo, ¿no? Pero entonces vemos cómo nuestra relación de subordinación en la relación centro-periferia, ¿no? Como abastecedores de materia prima van marcando nuestro territorio, ¿no? Entonces este eje minero del sur del país está correspondiendo a una etapa de la historia mundial, ¿no? Y eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Porque a veces hay un olvido de algo que no debemos olvidar, que el Perú es parte del mundo y como parte del mundo vive también a su manera los procesos mundiales, ¿no? Y entonces este tipo de infraestructura corresponde a la novedad de la primera revolución industrial. La explotación del caucho corresponde a las demandas de la segunda revolución industrial, que es la era del camión, del automóvil, ¿no? Y esta gran explotación de productos en los valles, ¿no? La producción de algodón, caña, arroz, azúcar, tiene también distintos periodos de auge, ¿no? Y uno de los periodos de auge va a coincidir con las demandas de la creciente población mundial, pero también va a coincidir con las grandes demandas por las guerras mundiales, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces los países y nosotros estamos con los aliados, con los Estados Unidos, entonces teníamos un mercado para los productos, ¿no? Y entonces, en estos vínculos se va a ir formando esta configuración del país con tremendas repercusiones en la organización territorial, ¿no? Y entonces el ferrocarril que une Mollendo con el altiplano, construido para extraer la fibra de alpaca, ¿no? Y aquí en la ciudad de Arequipa estaban las sedes de las grandes firmas y de las casas inglesas, ¿no? Y después se va a proyectar la construcción de este tren hacia el Cusco, pero ese periodo es ya en esta primera etapa, en donde Arequipa se convierte en el centro de esta exportación de lana y fibras hacia Europa, le va a dar a Arequipa la supremacía en el sur del país, ¿no? Y aunque después se va a construir el ferrocarril hacia el Cusco, ya es tarde, ¿no? Ya Arequipa ha ganado ya un tamaño, una importancia, y el Cusco va a ser una ciudad de un nivel que no se iguala a Arequipa en cuanto a su desarrollo urbano y a su importancia socioeconómica, ¿no? Y entonces vemos cómo esta infraestructura ferroviaria va a marcar el territorio, ¿no? Y entonces en este mapa del Senagro del año 94 y que después fue publicado también en varios estudios sobre
sobre la estructura y dinámica del espacio peruano, y a propósito fue el doctor Uber Mazurek el que, representando a Orson, que es la institución anterior al IRD, es el que hizo el estudio sociogeográfico de los resultados del censo agropecuario hecho por el INEI en 1994. Y el libro de Estructura y Dinámicas del Espacio Agropecuario Peruano fue publicado en 1998, dirigido por Uber Mazurek y un equipo del INEI, ¿no? Y entonces este análisis se basa en ese Senagro, pero es otro equipo donde hay otros franceses y peruanos del Centro Bartolomé de las Casas y de otras instituciones que publican el Atlas de la región del Cusco en 1997. Y ese Atlas fue dirigido entre ellos estuvo Evelyn Mesclier, geógrafa, hasta hace poco directora del IFEA, y un famoso geógrafo también francés, urbanista, y ellos fueron los que dirigieron este Atlas de la región del Cusco. Y lo importante es ver cómo el territorio se transforma. O sea, este mapa muestra qué cosa, muestra que los tonos verdes muestran la concentración de población económicamente activa dedicada a la actividad agropecuaria. Las de color amarillo, las de color amarillo es las que están ligadas a la minería, ¿no? Aquí está la minería del oro y acá hay otras fuentes de minerales, y este color intenso es lo relacionado con el comercio que estagna, ¿no? Y esta forma que ha tomado las provincias, porque los datos de estadísticos fueron del Senagro, pero por provincias, ¿no? Y entonces toma las formas de la provincia, pero en realidad es una L, y esta L, o este ángulo, es la línea ferroviaria, Arequipa, Mollendo hacia Juliaca, y que después se proyecta hacia Puno, y antes hacia el Cusco. Y entonces, ¿qué es lo que muestra este color rosa? ¿Qué es lo que está mostrando? Está mostrando que es la población económicamente activa, muy diversificada en diversas áreas de servicios. ¿Y eso qué tiene que ver? Cómo en medio de un mar verde de población eminentemente dedicada a la actividad agropecuaria aparece este ángulo. Este ángulo es efecto de la actividad que se apoya en el transporte ferroviario, ¿no? Y que las ferrovías, porque trasladan esta materia prima, pero también trasladan pasajeros, ¿no? Entonces va a significar toda una diversificación del área de servicios, ¿no? Alojamiento, transporte complementario al tren, alimentación, o diversos tipos de negocios. Entonces, esta infraestructura, este servicio que inicialmente fue planteado tuvo una razón de ser en el transporte de la fibra de alpaca y la lana también de estas haciendas cusqueñas, ¿no? En la parte alta del Cusco. Sin embargo, va a jugar un papel mucho más grande, ¿no? En la transformación del territorio y de las sociedades, ¿no? Entonces, este país que tiene estas regiones naturales, ¿no? El litoral, los Andes, la Amazonía, y que tiene esta configuración de cuencas, y que en el pasado sabemos que las culturas prehispánicas se basaron mucho en la organización del territorio por cuencas. Sin embargo, nuestra relación con estos mercados de los países centrales demandantes van a llevar a una configuración, ¿no? de una red diferente.
una red que ya no es el Capañán, como vimos en la figura del primera, ¿no? Del eje de articulador del imperio inca, sino ya esta nueva organización del territorio en donde ha habido todo un fenómeno de litoralización, ¿no? Y el principal eje, la Panamericana, acostada sobre este lado, ¿no? Y las otras vías que van hacia el interior, y conforme vamos hacia el este, van desapareciendo las vías, ¿no? Entonces, esta articulación no responde a, no tiene nada que ver las cuencas, o sea, las cuencas jugaron un papel en la organización de las actividades, de la población, de los intercambios en el pasado, pero nuestra relación, nuestro papel de periferia y de que nuestras actividades fundamentales responden a las demandas de los países centrales, a las revoluciones industriales, a las guerras, a las demandas por el crecimiento poblacional en los países del norte, hacen que los espacios del país se articulen en función a estas generación de mercancías orientadas a la exportación y a la generación de divisas. Y entonces este tipo de organización subordinada a este papel va a generar una diferenciación cualitativa muy importante de espacios articulados y espacios no articulados, ¿no? Y entonces así tenemos que en el sur de Ayacucho, hace 2 años ocurrió una intoxicación con alimentos de Caliwarma mal almacenados en un depósito donde habían agroquímicos, y todos los que participaron en esa merienda acabaron envenenados, intoxicados, y no había un centro de salud cercano, y entonces se salvaron quienes eran más fuertes y tenían más recursos y pudieron llegar hasta pagar su transporte e irse hasta Arequipa, y esos fueron los que se salvaron. Y en la ruta fueron muriendo muchas personas que aquí en el Perú, si eso hubiese ocurrido, en Lima, si eso hubiese ocurrido rápidamente en una posta, le habrían hecho la atención de vida y esos niños y otras personas mayores no habrían muerto, ¿no? Entonces, la diferencia entre estar conectado y no estar conectado, es no estar articulado, ¿no? Entonces, tengo estudiantes que han hecho sus estudios para tesis, como Lidia Enciso, que hizo el estudio en el Valle del Mantaro, en una cuenca que mostraba que en la parte alta de Concepción no se reportaba muerte de niños en las postas no había información de muerte de niños por neumonía. ¿Y por qué no se reportaba? Porque ni siquiera llegaban a la posta, se morían en el camino y se regresaban, ¿no? Entonces las familias emprendían el largo viaje solamente en una situación muy grave del niño, pero muchas veces el niño no resistía, ¿no? Y ni siquiera llegaban hasta la parte de abajo donde había un centro de salud en Concepción, en el camino ya el niño había fallecido, ¿no? Y entonces el hecho que no hubiese reporte de niños fallecidos no es porque los niños fuesen saludables, sino porque no había servicios de atención a la salud. Entonces hay una diferencia entonces abismal. Nuestra infraestructura vial se ha organizado en función a esa relación centro-periferia. Y esa relación centro-periferia, la teoría centro-periferia es muy poderosa porque se aplica a diferentes escalas. O sea, nació en el intento desde la perspectiva radical de explicar estas desigualdades, ¿no? Geográficas, sociales, entre los países del mundo, entre las regiones del mundo, pero es una teoría
muy potente y se aplica a diferentes escalas. Entonces, el centro del país, ¿dónde está? Está en Lima, en la ciudad, ¿no? Y la costa vendría a ser una semiperiferia, ¿no? Y la periferia es esto, la Amazonía, Madre de Dios, toda la parte central y sur de Ayacucho, las provincias altas de Arequipa, ¿no? Y entonces las partes bajas, los valles, esos son las áreas donde el capital se reproduce y donde entonces hay interés del Estado y de los actores privados de invertir, ¿no? Entonces, en un estudio del Programa Nacional de las Naciones Unidas del año 2006, se publicó el boom de exportación, ¿no? Los boom de exportación en el Perú, ¿no? Y vemos entonces cómo desde la independencia, ¿no? Y acá están marcados con verde intenso cuál de estos productos, recursos naturales, materia prima, tuvo su auge en qué periodo. Entonces, como les decía, cuando el Perú se independiza, se está viviendo la primera revolución industrial, que es una revolución, está marcada por la industria textil, y es el periodo entonces del auge de la exportación de lana de oveja y de fibra de alpaca, ¿no? Y luego, a mediados en los años 1840, 1850 y gran parte del siglo XIX, la exportación del guano de las islas, ¿no? Que es un descubrir, ¿no? Cómo y el Perú es el único que tenía esta riqueza, esta gran extensión de islas guaneras, ¿no? Y entonces esa riqueza bien manejada habría servido para convertir a nuestro país en un país desarrollado. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? La corrupción. La corrupción, entonces, la riqueza del guano fue despilfarrada, fue robada, ¿no? Por políticos corruptos, por autoridades corruptas, ¿no? Y siempre los más pobres fueron los más explotados, ¿no? Porque en una situación de semiesclavitud llevaban a la población serrana a trabajar en las islas y les pagaban miserias, ¿no? Y entonces, ¿a qué responde esta demanda de este fertilizante tan poderoso? A que en Europa, en los países desarrollados, después de la primera revolución industrial hay un gran crecimiento de la población y hay un proceso de urbanización y de concentración de la población y ocurre la explosión demográfica. Y esa explosión demográfica significa una mayor demanda de alimentos, ¿no? Y entonces la respuesta es de dos tipos. Una población que emigra, y vienen muchos europeos a América del Sur, principalmente Argentina, Brasil, Chile, menos europeos al Perú, ni Ecuador y Bolivia, ¿no? Menos. Entonces, y a los Estados Unidos también emigran, y al Canadá, muchos europeos, y la población que quedaba era también una población muy grande y creciente, requiere un incremento de la productividad, ¿no? Producir más alimentos, y entonces eso genera esta demanda del guano de las islas. Entonces, no es que a nosotros se nos haya ocurrido descubrir las grandes bondades, la calidad de la fibra de alpaca, o de pronto nos dimos cuenta del poder del guano y fuimos a ofrecerlo al mundo. No, hemos respondido a las demandas mundiales, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los países que mandan y quiénes son los países que obedecen, ¿no? Y el salitre también está respondiendo a las demandas de las revoluciones industriales, ¿no? Y el caucho ya está en comienzos del siglo XX, ¿no? En la era del camión, en la era de las carreteras. Y la producción del petróleo también, que es una energía que va a sustituir al carbón, también resultado de las revoluciones industriales, ¿no? Entonces vemos cómo el Perú ha tenido, como decía Julio Kotler en su libro, ¿no? El péndulo peruano, ¿no? Periodos de auge de la economía y luego otra vez una caída. ¿Por qué?
porque los periodos de auge en la economía no fueron aprovechados para el desarrollo nacional. El último gran auge ha sido el auge minero exportador por la gran demanda de China, que es el gran país demandante de nuestra materia prima después del año 2000. Disculpe, doctora, le quedan 5 minutos. Bueno, entonces ya cerrando entonces la relación centro-periferia en el Perú merece una atención en nuestros cursos de geografía humana, económica, geografía del transporte, en todas las geografías que tienen que ver con el área social, humana, ¿no? Y es importante que todos los estudiantes de la escuela ya se interesen más por las tecnologías o por la planificación física, conozcan muy bien esta teoría centro-periferia y cómo es que bajo esta relación se ha moldeado nuestro país, porque la geografía física cada vez trabaja más de la mano con lo humano, ¿no? No se puede trabajar la erosión así nomás simplemente en un tablero, sino pensando y priorizando áreas de tratamiento por el nivel de ocupación, por la población, por las actividades económicas, ¿no? Entonces, y como decía, esta relación centro-periferia tiene un poder explicativo muy potente y que se aplica a diferentes escalas, ¿no? A la escala mundial, a la escala nacional, y si vamos a la escala de una región específica, también hay un centro, ¿no? El centro en Arequipa, en la región Arequipa, es la ciudad de Arequipa. La semiperiferia estaría en las provincias de costa y una periferia muy profunda en las partes altas, en las provincias altas. Y si vamos a una provincia alta, igualmente se replica centro-periferia, porque el alcalde del distrito rural va a concentrar las inversiones en el área central, ¿no? Y ahí va a poner la iglesia, el local de la municipalidad, y va a poner las plantas y el monumento y el parque, ¿no? Y él mismo, siendo una persona del lugar y probablemente de origen campesino, no le va a prestar atención a las áreas rurales, ¿no? Entonces, y al final, entonces, ¿a qué situación llegamos, ¿no? ¿A qué situación llegamos? Llegamos a la situación de un país que va a cumplir estos 200 años de existencia, ¿no? Pero un país marcado por grandes desigualdades, ¿no? Por grandes desigualdades, por grandes inequidades. Y la geografía tiene un papel muy importante a cumplir, porque al ver las repercusiones espaciales de estas políticas económicas, de esta subordinación a este tipo de relación y no jugar un mejor papel y seguir exportando piedras, minerales, ¿no? Y no desarrollar los otros ciclos de transformación que generen trabajo digno en el país va a seguir en este deterioro. Entonces, a puertas de los 200 años de independencia, nos toca a los geógrafos reflexionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel en la construcción de una sociedad mejor y que esta mejor organización social se refleje en una mejor organización del territorio? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, voy a cerrar aquí la presentación. Sí, muchísimas gracias, doctora. Y tiene mucha razón con respecto a lo que viene a ser la teoría de centro-periferia. Y creo que ahora, con la llegada de la pandemia del COVID-19, nos hemos podido dar cuenta de la baja planificación que tiene el país, ¿no? Y cómo es posible que
la cantidad de muertos se debe justamente a no haber puesto énfasis en estas problemáticas que ya vienen, pues usted mismo lo dijo, ya casi a 200 años de la independencia del país. Tengo una pregunta para usted, hecha por el público. Sí. Bueno, se la voy a leer. Menciona que con el incremento de las tecnologías de información y comunicación, se evidencia que se han ido generando nuevas redes en espacios periféricos. ¿Considera que esta podría ser una alternativa para revertir la situación actual creada por la teoría centro-periferia? Uh-huh. La situación actual no ha sido creada por la teoría. La teoría es una búsqueda de una explicación por qué el mundo es tan desigual. ¿Por qué si después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo entero se da un crecimiento económico, pero se evidencia alrededor de los años 70, ¿no? Hace 50 años se evidencia que en el mundo se ha abierto una brecha gigantesca, ¿no? O sea, a nivel global ha habido un gran crecimiento económico, pero se ha abierto una brecha que separa a países ricos y a países pobres. Entonces, la teoría centro-periferia lo que busca es explicar cómo es que se ha generado esa desigualdad, por qué el capital se interesa por algunos espacios y margina a otros, ¿no? Entonces, en Ayacucho, que es una región caracterizada por su pobreza, por haber sido el foco de la violencia, en fin, por una serie de problemas. Sin embargo, hay una diferencia entre el norte de Ayacucho, donde está la ciudad de Ayacucho, Huanta, y el sur. El sur es totalmente abandonado, no le interesa a nadie, porque allí en el sur no hay nada, no hay ninguna materia prima que extraer, pero hay seres humanos, hay poblaciones, pero al Estado no le interesa, no le interesa. Entonces, por eso cité el caso de la intoxicación por los alimentos mal conservados de Caliwarma, ¿no? Entonces, eso para aclarar que la teoría no es la causante de las desigualdades, sino la teoría está buscando una explicación, explicarnos desde el análisis del mismo sistema capitalista y cómo está organizada la economía mundial, cuál es la razón de esas diferencias y por qué el territorio se ha configurado de esa manera, ¿no? Entonces, lo que me decía usted en la pregunta es que hay nuevas redes con las nuevas tecnologías. Bueno, en la geografía de la última década, en los países donde la geografía está muy desarrollada, ¿no? Y son facultades completas. El curso de teoría de las redes, teoría de geografía del transporte, es un curso muy importante, ¿no? Porque dentro de las redes que hacen alusión en esa pregunta, las redes de las telecomunicaciones son las más poderosas, ¿no? Entonces, porque superan los obstáculos, ¿no? En la comunicación, en la articulación horizontal, por carreteras, por vías ferroviarias, no se podían superar los abismos, los cañones, ¿no? Entonces, pero con las telecomunicaciones la información va, y entonces los espacios rurales, los espacios de la Amazonía están informados, están conectados a través de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pero eso es insuficiente. Inclusive podemos pensar cuánto se ha difundido los celulares, las telecomunicaciones, pero justamente hoy habló el ministro de Educación, fue entrevistado en un programa, y él declaró de que hay que reconocer que varios de los puntos, bloques de temas comprendidos dentro de la educación escolar no se han dado. No se han dado y se van a tener que recuperar. Todos hemos visto y escuchado y hemos visto en la televisión los niños que tienen que subir, caminar horas, llegar hasta un cerro, subir a la cumbre para allí captar una señal, ¿no? Y entonces tengo estudiantes también que cuando se iniciaron las clases, un estudiante dijo que estaba en Ancash y que él tenía que ir hasta otro pueblo para poder captar la señal. Entonces sí hay redes, pero su difusión choca contra las características morfológicas, ¿no? Entonces una barrera de un cerro, en fin, un conjunto de condiciones en estas característicos, ¿no? Especialmente de los Andes,
van a bloquear la señal, no va a llegar. Entonces, ahí cabe pues un trabajo más grande de los geógrafos, ¿no? Inclusive los resultados del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el mapa de la accesibilidad que han tenido los escolares a la educación a distancia, ¿no? Y entonces ahí van a saltar a la luz, y eso llevaría a estudios combinados de geografía física, geografía humana. O sea, ¿qué factores impidieron que en la comunidad de al lado los niños no se conectaran, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se tienen que trabajar más estrechamente los tres campos de la geografía, ¿no? Humana, física y las tecnologías, para dar respuestas más completas, ¿no? Así es, una de las cosas que hace a la geografía una ciencia completa creo que es justamente este trabajo conjunto que se hace tanto entre la parte social, física y hoy en día con las telecomunicaciones. La parte sí, más que todo. Tengo una pregunta más. Menciona que en el Perú, a puertas del Bicentenario, ¿cuál ha sido la relación entre una mala planificación con la teoría centro-periferia? No sé si podría... Sí. Y bueno, en realidad ha habido pocos gobernantes con una política, ¿no?, de desarrollo regional. Y de los últimos, digamos, 40 años o 50 años, digamos que en el gobierno militar de Velasco Alvarado ocurre un viraje, ¿no? Creo que justamente hacia consciente de que el país está muy fragmentado y que hay diferencias no solo de enfrentar los retos que representa nuestra morfología, ¿no?, las grandes distancias y las dificultades de articularse en la Amazonía, las altitudes, el clima en la sierra, en fin, no solamente hay esas dificultades, sino que hay otras barreras, y sobre todo sociales, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio muy importante allí, orientado hacia el pensar en el país, pensar en la dignidad nacional. Claro que la derecha ataca ferozmente a Velasco Alvarado, ¿no? Lo consideran la bestia negra, ¿no? ¿Por qué? Porque nacionalizó el petróleo, porque hizo la reforma agraria, y entonces el poder estaba en la tierra. Los grandes señores eran señores que tenían haciendas, ¿no? Y entonces el hecho que sus tierras fuesen parceladas y entregadas a los campesinos, a las cooperativas, eso jamás le van a perdonar, ¿no? Y peor, que los bonos de la reforma agraria no se hayan pagado. Entonces, para ellos, Velasco siempre va a ser la bestia negra, ¿no? Entonces, pero fue en el periodo de Velasco Alvarado en donde se establece, se le da una gran fuerza al Instituto Nacional de Planificación, ¿no? Instituto que había sido creado en el gobierno de Belaúnde, en el primer gobierno de Belaúnde, en los años 60, pero no porque a Belaúnde se le hubiese ocurrido la mágica idea, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enfrentan los bloques capitalista y el socialismo, ¿no?, representado por la Unión Soviética, y que han sido los rusos los que ponen la bandera en el Reichstag, ¿no?, en Berlín, los norteamericanos, que ya son la potencia hegemónica mundial que ha desplazado a Inglaterra, se preocupan, ¿no?, de que esas ideas del socialismo avancen en el mundo, y empieza la Guerra Fría, ¿no? Y entonces, pero ellos son conscientes de que algo debe haber ocurrido en Rusia, en la Unión Soviética, en el manejo de su economía, para que de un país agrario
como era la Rusia zarista, ¿no?, se convierta en una potencia capaz de vencer a los alemanes, ¿no? Entonces, entre otras cosas, el capitalismo valora que dentro de las armas que tienen los soviéticos está la planificación. Y entonces deciden aprovechar esa arma, y en el mundo capitalista se crean los institutos de planificación. Entonces, en los años 60, y en muchos países del mundo, también de América Latina, se crean esos institutos. Pero es Velasco Alvarado, en el año cuando asume el poder, ¿no?, en el 67, 68, que le da un impulso tremendo al Instituto Nacional de Planificación, y se convierte en el instrumento de planificación, el ente de toma de decisiones que está al lado del gobierno, ¿no? Y no hay proyecto que se apruebe, que se ejecute, si no ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Planificación. Ahí se concentraba la crema innata de todo el saber técnico, especialistas en diversas áreas económicas, tecnológicas, sociales, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar allí. También allí trabajó el profesor Briceño, la profesora Muguruza también ha trabajado. Todos ellos tres han tenido un periodo, aunque sea parcial, de algunos años en el Instituto de Planificación, luego han pasado a otras instituciones. Y yo trabajé en ese instituto, donde llegué después de haber acabado los estudios en Rusia, en la Universidad Lomonosov, y el asesor de la alta dirección era el profesor Carlos Peña-Herrera, ¿no? Doctor Carlos Peña-Herrera del Águila, que era el asesor de la alta dirección del Instituto Nacional de Planificación, y él me dio la oportunidad. Yo empecé con el sueldo más bajo, pero en cada promoción yo iba subiendo, en cada promoción que había para profesionales, ¿no? Entonces, del nivel de planificador más en la base, fui subiendo hasta subdirectora de un área, ¿no? Entonces, pero es en el gobierno de Fujimori que, cuando ya el Perú se ve en la necesidad de someterse a las reglas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que dicen que el Perú tiene que subordinarse a al nuevo modelo económico, que es el modelo neoliberal, en donde Fujimori cierra el Instituto Nacional de Planificación en 1992. Y en otros países vecinos hay instituto de planificación, pero acá nosotros siempre hemos sido más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, de inmediato, Fujimori cerró el Instituto de Planificación, y entonces ahí él quedaba con las manos abiertas para él y Montesinos hacer y deshacer, ¿no? Vendieron las empresas públicas. ¿Cuánto dinero salió de la venta de las empresas públicas? ¿Dónde está ese dinero? ¿No? Entonces, en realidad, los historiadores deberían de trabajar más a fondo para poner en claro dónde está el dinero de la venta de las empresas públicas, de dónde salía el dinero que se repartía en la salita del zinc, ¿no? De dónde Fujimori le daba esa cantidad de dinero, de millones de dólares a Montesinos como su jubilación. Entonces, desde Fujimori no hay Instituto Nacional de Planificación, mientras que en otros países hay. Y por eso es que nosotros andamos a la deriva, ¿no? Y por eso es que no tenemos un proyecto de desarrollo nacional. Y por eso es que de repente un arquero de un equipo de fútbol va a ser el próximo presidente, porque estamos a la deriva, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Gracias, doctora. Tengo una pregunta más que me han hecho llegar. Dice que, menciona, por ser un país con una economía primaria exportadora, ¿considera usted que estamos condenados a tener una relación de dependencia con el exterior, generando estas relaciones de desigualdad en todo el territorio nacional? No estamos condenados y, perdón, voy a encender la luz porque acá está muy oscuro. No estamos condenados, y si yo continúo enseñando en San Marcos, porque yo ya había hecho todos mis planes con muchísima anticipación de que los profesores nos iban a jubilar a los 70 años, y yo tengo 71, y entonces todos mis planes se alteraron cuando dijeron que nos quedábamos hasta los 75,
pero en realidad yo quería dejar a los 70 pues y darme la gran vida, ¿no? Entonces todavía soy joven y ya pues hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, y si yo sigo, porque yo podía haberme retirado también, ¿no? Pero si yo sigo enseñando y si yo pongo todo el esfuerzo, no sé si siempre con éxito, pero sí puedo decir valientemente que yo hago todo el esfuerzo máximo posible por preparar lo mejor que puedo mis cursos, y si no lo logro, pido disculpas, pero yo hago el máximo esfuerzo que puedo, es en la esperanza de que los jóvenes sean los que cambien este país. Porque, ¿qué vamos a esperar de los Acuña, de los Luna? ¿Qué vamos a esperar? No podemos esperar nada. Entonces, la esperanza, no podemos resignarnos, nunca debemos de resignarnos. Y creo que lo que yo digo es compartido por muchos profesores, en el sentido de que el interés en enseñar es en la esperanza de que los jóvenes pueden cambiar este país, pueden cambiar el país, y no estamos condenados a nada. Todo depende de nosotros, ¿no? Todo depende de que tengamos una participación en la toma de decisiones, que hagamos buenas investigaciones, que las divulguemos, que tengamos la fuerza, la energía, y no para pelear ni para destruirnos, sino para juntos llevar propuestas que se conviertan en políticas públicas, ¿no? En políticas públicas para un mejor manejo del país. Y entonces esa relación de país primario exportador la tuvieron también igual, la tuvo Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, pero esos países, Argentina, Colombia, México, Uruguay, tienen industria. O sea, ellos no tomaron que ser primarios exportadores hasta el fin de sus días, ¿no? Entonces se industrializaron. ¿Y por qué México tiene la capacidad de recibir a la industria automovilística que ha dejado Estados Unidos y se va a México, se deslocaliza hacia México? ¿Por qué? Porque allí todo es más barato. Un sueldo que pague una empresa norteamericana es un alto sueldo en México, pero es un sueldo mucho menor que la empresa tendría que pagar en Estados Unidos, ¿no? Entonces las empresas norteamericanas salen, pero ¿dónde se van? ¿Acaso vienen al Perú? ¿Acaso van a Bolivia o Ecuador? Van a México, que es el más cercano, pero si no, irían también a Argentina o a Colombia, ¿no? Entonces, ¿por qué si países con el mismo pasado colonial, que también fueron solo primarios exportadores, por qué Brasil construye aviones? ¿Por qué construye maquinaria agrícola? ¿Por qué construye ómnibus? ¿No? Automóviles. Y nosotros seguimos exportando piedras, como en la colonia. Entonces, necesitamos mejores ciudadanos, conscientes de su historia, conscientes de su profesión y del aporte que su profesión puede hacer para el desarrollo nacional. Sí, creo que justamente uno de los objetivos de realizar el coloquio y lo que hemos tratado de realizar durante son 6 fechas, estamos en la 5ª fecha, es mostrar la importancia que tiene la carrera para la sociedad y tratar de resolver todas estas problemáticas que tenemos pendientes aún. Muchas gracias, doctora. Fue una ponencia muy interesante. Se lo agradecemos infinitamente. Y pues, si se da alguna otra oportunidad, sería interesante seguir debatiendo sobre estos temas. Lamentablemente, hoy en día es de manera virtual, pero ya habrá oportunidades para volver a algún auditorio en la escuela o en la universidad, como sede, para poder seguir discutiendo sobre este tipo de temas. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias.